Buenas tardes, Álvaro. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta. Muy buenas tardes, Jenny. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Álvaro Delgado, hay que decirlo si me lo permites, es autor precisamente pues del Yunque, un gran libro sobre lo que ha pasado con esta ala tan derechista al interior del PAN. Álvaro, con tu conocimiento que tienes de Acción Nacional, que te ha llevado a lo largo de tu trabajo periodístico durante estos años, ¿qué sucede al interior del partido con el tema del fiscal carnal, como se le ha llamado? Bueno, en efecto, bien, yo tengo ya varios años dedicándome a la cobertura habitual del Partido Acción Nacional. He escrito 4 libros ya al respecto y pues cotidianamente estoy al pendiente de lo que ocurre en ese partido y naturalmente hay un conflicto, pues como hay en todos los partidos políticos, porque finalmente todos buscan avanzar políticamente primero al interior y después en la disputa por posiciones políticas constitucionales. Y en este caso, en efecto, hay una diferencia muy importante entre lo que la dirigencia encabezada por Ricardo Anaya ha determinado sobre el nombramiento del primer fiscal general de la Nación, y por otra parte, el grupo parlamentario del PAN en el Senado. En particular, un grupo de senadores que son antagónicos a Anaya, más identificados con Margarita Zavala y con Felipe Calderón, y que por eso, como tú bien lo reseñabas hace un momento, están advirtiendo que no van a asumir la posición belicista de Anaya, quien el sábado declaró la guerra frontal al PRI gobierno, como él textualmente lo dijo, y que tiene que ver efectivamente con el nombramiento del fiscal, con el pase automático que, de acuerdo con el 102 constitucional, garantizaría que Raúl Cervantes, el actual Procurador General de la República, se convierta en el primer fiscal de la Nación. Claro. Álvaro, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Elia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día de ayer dábamos cuenta de esta publicación que haces en el semanario Proceso sobre la entrevista al senador Roberto Gil Suart, donde hace pues bastantes críticas de cómo está su partido en estos momentos. Tú, luego de esta conversación y que conoces el partido, ¿qué vislumbras en el futuro cercano para el PAN? Sobre todo ahora en este caso por el tema de las alianzas de este frente pues ya tan sonado para las próximas elecciones. En efecto, más allá del propio conflicto que hay sobre el caso del fiscal general de la Nación, del primer fiscal que se pretende por parte del gobierno y del PRI, eso es sabido, que sea el primer fiscal Raúl Cervantes, ex senador priista, pues hay un contexto de disputa al interior del PAN, precisamente por la candidatura presidencial, pero no solamente eso. El próximo año se va a distribuir mucho poder político y naturalmente el PAN, como todos los partidos políticos, quieren llevarse una gran tajada. No es solamente la candidatura presidencial la que está de por medio en el PAN, sino pues las cámaras del Congreso, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones locales. Y lo que en la entrevista que efectivamente tuve con Roberto Gil Suart y que se publica en el semanario Proceso esta semana, este senador advierte precisamente de cómo el PAN corre el riesgo de resultar derrotado en las elecciones del próximo año si no es capaz de procesar adecuadamente las candidaturas. No solamente, insisto, la candidatura presidencial, que en sí mismo es un problema grave, sino que el propio PAN corre el riesgo de desangrarse, esa es la expresión que utiliza Gil Suart, si por ejemplo, el PAN sigue coqueteando con la idea de un frente amplio con el único afán de cachar votos de un sector de la izquierda y descuidando un electorado tradicionalmente panista que se sentiría más identificado, por ejemplo, con un candidato del PRI del perfil de José Antonio Meade. Esa es la advertencia que hace
Roberto Gil Suárez en esta entrevista, algo que me parece que es que va al fondo, digamos, de lo que está pasando en este partido y que pues puede tener implicaciones de una enorme derrota para el Partido Acción Nacional hoy. Claro, Álvaro Delgado, ¿por qué la posible candidatura de un personaje como José Antonio Meade podría mover, pues no solo el tablero rumbo a la elección del 2018, sino también cosas al interior del Partido de Acción Nacional? Bueno, porque en el caso de las decisiones que está tomando el PRI, gravitan en las indecisiones del PAN. Me explico. El PRI y Peña Nieto decidieron en su más reciente Asamblea Nacional quitar los candados que impedían a ciudadanos poder ser postulados a puestos de elección popular, particularmente la presidencia de la República. Solamente José Antonio Meade, digamos que tenía este impedimento, no Aurelio Nuño ni ninguno de los otros prospectos priistas. Claro. De esta manera el PRI perfila a Meade como uno de sus prospectos, no solamente por eso, sino porque Meade es un hombre, digamos, que no tiene el nivel de escándalos de corrupción que tienen otros priistas. Ajá. No tiene un perfil muy claramente neoliberal, que es el compromiso que ha asumido el PRI desde hace ya 3 décadas. Meade es un personaje que llegó a su cumbre en la administración pública en el gobierno de Felipe Calderón, cuando fue secretario de Energía y secretario de Hacienda, y en este sexenio ha sido, además de secretario de Hacienda y canciller, secretario de la Sedesol. Y es un personaje que claramente atraería un voto de panistas que no estarían satisfechos por quien fuera el candidato del PAN. En este caso, el que se perfila por el control que tiene en el PAN, Ricardo Anaya, y atraería votantes más identificados con, por ejemplo, el grupo de Felipe Calderón y Margarita Zavala. Ese, digamos, es uno de los cálculos que en el PRI han hecho precisamente para atraer el electorado panista o más de derecha al PRI. Claro. Álvaro, y a propósito de los presidenciables y estos nombres, la figura del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, y todo este contexto de señalamientos, de enriquecimiento o no, ¿abona o recrudece esta crisis al interior del partido? Mira, hasta donde yo alcanzo a ver lo que ha publicado el Universal, no acredita un comportamiento ilegal o indebido de parte de Ricardo Anaya, presidente del PAN. Yo creo que los periodistas debemos ser rigurosos, profesionales, y desde mi punto de vista no se acredita en lo que publicó el Universal el miércoles de la semana pasada y el día de ayer conductas indebidas. Puede haber, pero las que han sido exhibidas desde mi punto de vista no acreditan esto. Pero naturalmente que ese sí es un mensaje muy claro desde el gobierno federal, desde el gobierno de Peña y del PRI en contra de Ricardo Anaya. Claro. Es claro que quiere el gobierno y el PRI quitar de en medio al PAN y a Ricardo Anaya o al que sea su candidato, porque la final el PRI y el gobierno la quieren con López Obrador, eso es clarísimo. Claro. Álvaro Delgado, pues te agradezco, ya estamos en tiempo, muchísimas gracias. Justo eso te iba a preguntar al último, si no creías que todos estos problemillas al interior del PAN puedan ser originados desde Los Pinos. Sin duda, sin duda. En fin, pues se prevé un panorama muy complicado en los próximos meses de agarrones, dimes y diretes, y por supuesto para nosotros muchísimo material periodístico. Álvaro, te agradezco, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias, muy buenos días, muy buenas tardes. Y lo que es inaceptable es que se usen las instituciones para liquidar adversarios políticos. Muy buenas tardes.